hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Les recordamos nuestra línea de celular, que es el 231-113-7790, para todos sus mensajes de texto. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este tema? Nosotros estamos aquí en cabina para poder atenderles. Recuerden que es un programa totalmente en vivo, es nuestro programa Caso Abierto. Así es. Fíjense que algunas de las cosas que sucede en estos, precisamente los accidentes, ya sea, es muy importante, ojalá de veras lo tomemos en cuenta. Si toman, no manejen. Si toman, no manejen, porque si ustedes salen del antro y pues sí, desgraciadamente no se dan cuenta y pasan a atropellar a una persona, pero ustedes no tienen, no van con alcohol, no han tomado cervezas, no han tomado bebidas embriagantes, la situación es muy diferente. Y evidentemente, para empezar, el delito se persigue solo a petición de parte. Si ustedes, vaya, por una cuestión infortunada, pasan, atropellan a una persona y lamentablemente la matan, como en el caso de que a lo mejor ustedes tomen su vehículo y van a dejar a la hermana a la terminal de los autobuses, ¿no? Y en ese lapso se encontraron allá un borrachito que estaba mal parado en un lugar no alumbrado, etcétera, y que ahí se había quedado, y pasan y lo atropellan. No hay falta de cuidado, negligencia y demás. Bueno, para empezar, ahí solamente el delito se persigue a petición de parte, ¿sí? No de oficio. Eso es muy importante porque hay manera de, digamos, de arreglar el asunto sin exactamente estar en la cárcel, ¿sí? De otra manera, pues el asunto cambia completamente. Esto sucede mucho, ahí sí la ley está muy castigada para todos los choferes que hay si nos van escuchando ahí en carretera, que tienen un servicio público de transporte, cualquiera, ya sea mercantil, de pasajeros y demás. El artículo 86 dice: cuando se cause homicidio por actos u omisiones culposos de quien realiza un servicio público de transporte, la sanción será de 6 a 15 años de prisión e inhabilitación de 2 a 10 años para transportar pasajeros, aun si lo hiciere en forma ocasional. Y esto es algo muy parecido a los que realizan un servicio público mercantil, todos los que transportan mercancías. Está muy grave. Entonces, generalmente por eso a ellos se les da una preparación especial y tienen que recibir una licencia especial. Es una licencia mercantil que es incluso muy cara. ¿Por qué? Porque debe ser un sujeto que verdaderamente tiene una preparación especial. Yo recuerdo, licenciada, hace ya varios años, en nuestra región, aquí cerca, que un autobús de una línea estaba, desgraciadamente había mucha neblina. Yo, cuando me hice cargo de ese asunto, la verdad es que sí consideré que no había habido negligencia de parte del chofer. Pasó cerca de una parada de autobuses, había mucha neblina, ya era noche, pasó a atropellar a una señora ya de edad avanzada, que tenía como 70 y tantos años, ¿verdad? Y pues lamentablemente la señora falleció, y este muchacho estuvo en la cárcel como un año, y finalmente lo condenaron. Yo lamentablemente estaba del otro lado, no era su abogado defensor, era al contrario. Yo llevaba a los familiares de la persona que habían atropellado. Nosotros estábamos peleando la indemnización, y ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Y ya falleció la persona. ¿Cuál es la indemnización que le corresponde a la persona que ya falleció? Y pues, ¿qué te parece si entramos a eso? Claro que sí, abogado. Bueno, ¿querías comentar algo? Sí, con respecto a... Sí, unos comentarios. Muy rápido. Con respecto a este del delito de homicidio culposo, principalmente lo más grave son los delitos a través de vehículos y a través de las motocicletas. Entonces, muchísima gente que no lleva los cascos, pues sí nos ha tocado que, por ejemplo, si van en su carril y viene, por ejemplo, una persona que venga tomada, muchas veces los impacta. Entonces, pues sí han llegado a perder varias personas la vida, nada más por este simple hecho, que a veces el descuido de cuando van saliendo de las cocheras y pasa, por ejemplo, la motocicleta y no se percata que sale y de golpe, no es intención
del que está sacando el vehículo, pero es tanta la velocidad con la que va el conductor de la moto que cuando es impactado, pues del mismo golpe, de la lesión que sufre, completamente pues muere, entonces se toma como un homicidio. Claro, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo, bueno, nosotros, ¿verdad, licenciada? Somos unos de los primeros que andamos en moto. La verdad es que nosotros en la ciudad nos trasladamos en motocicletas, pero bueno, siempre tratamos de ir con mucha precaución, despacio, a veces venimos rebasando, pero lo hacemos con precaución, porque sí sabemos de antemano que hay muchos accidentes, de hecho, pocos seguros no hay, más bien para motociclistas, y ojalá las personitas que nos están escuchando, que tienen empleados de tortillerías y demás, que tienen motocicletas, que hablen con sus muchachos, los de las pizzerías igual, porque sí andan, pero hechos la raya, ¿no? Y ya hemos tenido muchos accidentes en donde desafortunadamente pues hay gente que ha fallecido, ¿no? Ya, sí, así es. De una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Así es, cuando dan vuelta de pronto, pues que el carro se detiene de momento, por ejemplo, que se quedan estacionados cuando van a dar vuelta en el camellón, la moto sube de repente y pues ya se impactaron. Afortunadamente, lo único en que ha quedado es simplemente algunas lesiones hasta ahí, pero ya cuando pasa a ser parte de la pérdida de la vida, pues ahí ya estamos hablando de un delito que es bastante agravante en todas las legislaciones de la República, es el considerado que es más grave. Así es. Y bueno, hoy vamos a de una vez a aprovechar a platicar cuál es la indemnización a la que tienen derecho los familiares de la persona que falleció a través de un homicidio culposo. Es decir, a través de un accidente, bueno, mi familiar ya falleció, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, el responsable de ese homicidio tiene que pagar, dice el Código Civil, la cantidad de 1.200 días de salario respecto a el dinero que ganaba la persona que falleció al momento precisamente de su muerte. No sé si me expliqué. Si hay un trabajador que gana 100 pesos diarios, ¿sí? Siempre y cuando no rebase los 4 salarios mínimos. Por ejemplo, ahorita en la región, lo que es Puebla, Veracruz, no sé, en donde nos escuchamos, anda por ahí de 60 y tantos pesos el salario mínimo. Creo que de 61 pesos, 62. Pero bueno, para no hacernos pelotas con las cuentas, vamos a suponer que sean 60 pesos. 4 salarios mínimos. Si el salario mínimo ahorita fuera de 60 pesos, multiplíquenlo por 4. 6 por 4, 24. Sería 240 pesos. Entonces, la indemnización por día no puede rebasar los 240 pesos por día. Ejemplo, si un trabajador de la maquila, obrero, gana, por ejemplo, 100 pesos diarios y lo atropellan y fallece, la indemnización tendría que ser de 1.200 días por 100, ¿sí? Que son 120,000 pesos, ¿sabe? Si gana 200 pesos, hay que multiplicar los 1.200 días por 200 pesos, ¿sale? Pero no más de 240 pesos. Es decir, si esta persona ganaba 400 pesos diarios, no lo puedes multiplicar 1.200 por 400 porque ya rebasa los 4 salarios mínimos. Solamente puedes multiplicar hasta 1.200 días de salario. Eso sucede mucho, por ejemplo, con las líneas de autobuses, ¿no? Por ejemplo, ADO, AU, Vía, todas esas líneas que son importantes y que incluso tienen obviamente seguros de ese tipo de accidentes. Cuando alguno de sus transportes atropella a una persona y lamentablemente fallece, ellos, de acuerdo con la ley, solamente deben de pagar 1.200 días de salario que devengaba la víctima, es decir, que percibía la víctima al momento del fallecimiento, ¿sí? Entonces siempre es muy importante, por eso les digo, tener en cuenta pues todos los datos y los documentos, ¿no? Y de preferencia pues
pues tener un abogado ahí listo para cualquier emergencia. Yo me acuerdo de un asunto que peleamos hace algunos años precisamente en relación a una persona que ya había fallecido, que falleció precisamente por un atropellamiento. Cuando estábamos llevando el asunto y defendiendo a la empresa, pues toda la documentación llevaba a que la señora era, a pesar de la tercera edad, tenía una tiendita de abarrotes. Entonces toda la documentación establecía que pues era una persona productiva y que ganaba su recurso económico, más obviamente del salario mínimo, porque todavía tenía una hija, la más chica, a la que le estaba pagando carrera. Desafortunadamente, cuando se hacen las primeras investigaciones y se presentan la familia a reconocer el cuerpo, ya ves que bueno, se hace el levantamiento de cadáver, se levanta el acta, se manda al lugar en donde se le llamado el anfiteatro, que es el lugar donde se tienen los cuerpos para su reconocimiento o su autopsia, ¿no? Van los familiares, reconocen que efectivamente se trata de su mamá, que era una persona que tenía 74 años, etcétera. Les toman su declaración y dentro de su declaración le dicen, ¿a qué se dedicaba su mami? No, pues era ama de casa. Y entonces echaron por la borda muchos de los documentos que tenía la señora en regla con respecto, sí, porque las testigos dijeron que pues prácticamente la tienda no era de ella y que ella se dedicaba exclusivamente a las labores del hogar. Entonces, si la empresa iba a pagar alrededor de, no recuerdo en aquella época, eran como 300,000 pesos, porque nosotros demostrábamos con la contabilidad que ella ganaba prácticamente los 4 salarios mínimos de aquella época, y eran, si no mal recuerdo, 320,000 pesos. Es decir, la indemnización que iba a pagar la empresa por el fallecimiento de la señora era de más de 300,000 pesos. La empresa se fue a la apelación, finalmente se fue al amparo, y en el amparo el juzgado federal determinó que las pruebas recabadas con anticipación tienen mayor validez que las posteriores, y que posiblemente la contabilidad había sido manejada, manipulada para ayudar a los ingresos de la señora, porque en las declaraciones recientes al fallecimiento de la persona existían las de sus familiares que decían que era ama de casa. Y se omitió un dato importantísimo que la familia no creyó más adelante que iba a ser claro, exactamente, es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de eso pues no platicaron con un abogado, ¿sí? No prepararon el asunto, y a lo mejor en ese momento se les hizo fácil decir que es su mamá. Pues sí, aparte de ser ama de casa tenía una tiendita, ¿no? Y eso pues ellas no lo visualizaron, dijeron, no, pues sí, mi mamá es ama de casa, y esas pruebas que se recabaron recién al fallecimiento tienen, de acuerdo con los criterios de los jueces, mayor validez, y se determinó que en lugar de pagar una indemnización de más de 300,000 pesos, solamente pagara 1,200 días sobre el salario mínimo, que era alrededor de 62,000 pesos. Eso es a lo que se le condenó finalmente a pagar a la empresa. Una cantidad muy baja para la pérdida de una persona. Así es. Imagínate nada más, 62,000 pesos es lo que vale tu vida en caso de un homicidio culposo, pero además, peor, en Veracruz es mucho menor. Así es. Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, no se vayan. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.